Mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de los dos tipos de hipotecas más comunes en Australia: Principal and Interest e Interest Only. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Temática de hoy de Principal and Interest versus Interest Only Loans. Tenemos a Pau, que es nuestra especialista en financiamiento en Wealthy. Bienvenida, Pau. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, te puedo empezar a preguntar, porque vamos a hablar de Principal and Interest, ¿qué significa la palabra principal? Sí, claro. Antes déjame decirte que es muy importante, creo que es un muy buen podcast, es muy importante analizar qué estrategia y qué estructura de la hipoteca vamos a utilizar. Principal and interest o interest only es uno o el otro, ¿está? Al principio. Principal es cuando vas reduciendo el monto de la deuda en sí y además se paga los intereses que el lender nos cobra. Después, interest only es cuando no vamos reduciendo lo que es la deuda en sí, solamente seguimos pagando los intereses al banco. Perfecto, o sea, vamos a poner números para bajar a tierra este ejemplo. A mí siempre me ayuda mucho entenderlo con números. Voy a usar números mega básicos. Si Sí. estamos hablando de una propiedad de $500.000 y le pedimos al banco el 80% del valor de la propiedad, le estamos pidiendo $400.000 al banco. Ese Correcto. monto de deuda que contraemos es lo que se denomina principal. Entonces, cuando hacemos una hipoteca principal and interest, lo que hacemos durante el largo de esa hipoteca, que el estándar es a 30 años, es todos los meses pagar los intereses más que vamos reduciendo un poco de ese componente de principal, de esos $400.000 de deuda. ¿Ok? ¿Hace sentido, Pau? ¿Se entiende? ¿Es correcto lo que acabo de decir? Sí, sí, en números bien redondos es muy fácil explicar y dar una visualización. Perfecto. Ahora, podríamos elegir, y en un rato vamos a hablar de por qué elegiríamos una u otra opción, podríamos elegir una hipoteca que es interest only. Ahora, interest only no va a ser durante 30 años, ahora vamos a charlar de los periodos y vos nos vas a contar lo que estás viendo en el mercado, pero durante el periodo que es interest only, lo que hacemos es solo pagar intereses y no reducimos el monto de la deuda que pedimos, que es el componente del principal, esos $400.000, ¿no? Ahora, Pau, cuando hacemos una hipoteca interest only, ¿por cuántos años es interest only? ¿Qué pasa cuando se termina ese periodo? Muy buena pregunta, Tiffy, porque está cambiando. Lo podés hacer de 1, 2 hasta 5 años, esa es la tendencia en los inversores o en los que eligen este tipo de estrategia. Está cambiando en el contexto que estamos viviendo mitad del 2022, de aumento de tasas de interés, está cambiando y los bancos ahora están prestando a más tiempo. Te diría que hay varios que ya están prestando interest only a 10 años. Ok, o sea, lo que veníamos viendo como estándar hasta abril, mediados de mayo o principios de mayo, cuando teníamos un cash rate del 0,1%, que era la tasa de interés histórica más baja que había visto Australia, teníamos que el estándar era que el periodo de interest only era máximo 5 años, y ahora estamos viendo que los bancos están subiendo ese periodo a algunos ofrecen hasta 10 años de interest only. Sí. Entonces, en el ejemplo donde el periodo de interest only dura 5 años, esa hipoteca es a 30 años. Entonces, ¿qué pasa en el año 6? En el año 6, naturalmente, vuelve a ser un principal en interest, excepto que uno elija, ¿no?, rever la situación, pero lo normal es que vuelve a ser principal en interest. Una vez que se hace el préstamo, si se saca 5 años, es a 5 años y después se revierte a principal en interest. Ok, o sea, los primeros 5 serían interest only, en el año 6, los siguientes 25 años se vuelve a principal and interest, entonces seguimos repagando intereses, pero ahora sí tenemos que empezar a repagar la deuda que contrajimos, que es esos $400.000 que dimos como ejemplo. Exacto. Ok, perfecto. Ahora,
Cuando estamos sacando una u otra hipoteca, va a variar muchísimo si la hipoteca es para un hogar o para una inversión. Son situaciones completamente distintas. Entonces, Distintas Pau, ¿nos estrategias. puedes contar las opciones que tiene alguien que está comprando su hogar donde va a vivir versus un inversor? Bueno, por lo general, una persona que va a comprar su propio hogar, lo ideal es que paga principal and interest, versus un inversor, que es una estrategia muy utilizada, es pagar interest only. Y vos nos podrás decir de primera mano tu experiencia de cuáles son las ventajas, pero nos da tiempo y espacio para ir creando un portafolio, ¿no? De inversiones cuando O, hacemos la estrategia de interest only. O sea, cuando uno está comprando su hogar, es muy difícil que un banco le preste una hipoteca interest only. Correcto. Mayormente tienen una única opción, que es decir, que vamos por principal and interest, versus un inversor tiene ambas opciones, ¿no? Puede elegir principal and interest o interest only y va a depender mucho de la estrategia. Claro, vos imaginate que cada vez que presentamos una hipoteca hay que dar motivos y muchos motivos de por qué elegimos esa estructura, ¿no? Y si Mm. vos estás comprando la casa para donde vivís vos, tu familia, claramente vas a querer ir haciendo ese equity, ¿no? Aumentando el equity. Entonces, querés ir pagando el principal, ¿tá? Si no hay explicación clara de por qué harías un interest only, por qué no querés pagar el principal del loan, ¿no? Eso es lo que hay que explicar bien. Sí, y yo, sin poder dar financial advice, una vez, hace varios años atrás, era el 2018. Yo estaba empezando en el mundo de las inversiones inmobiliarias, ya había comprado 3 casas, pero estaba recién empezando. Y un amigo del trabajo, en ese momento no trabajaba en la industria inmobiliaria, trabajaba en una multinacional, en marketing, o sea, nada que ver con esto. Y un amigo del trabajo me dice, sí, con chico de mi edad, estaba casado, me dice, sí, con mi esposa estamos buscando nuestro hogar. Y bueno, estamos decididos que queremos comprar, pero no nos da el presupuesto para repagar la deuda haciendo principal and interest en el lugar donde queremos vivir. Así que bueno, vamos a decir, esto es lo que me dijo él, así que vamos a decir que es una inversión y vamos a sacar esa hipoteca. Y lo primero que yo pensé para adentro y me lo callé porque yo no estaba ahí, ni, no me estaba pidiendo una opinión, yo no tenía nada que hacer y no, tampoco me consideraba en ese momento una experta y ahora sigo sin poder dar financial advice, pero para mí, si vos estás comprando tu hogar y no te dan tus finanzas personales para repagar la hipoteca como principal and interest, es la primer clue en Red flag. inglés. Es tipo, es lo primero que, el primer warning sign de que no deberías estar comprando ese hogar, está fuera de tu presupuesto y estás haciendo algo que te va a causar estrés financiero. ¿Está bien? Muchísimo. Honestamente, voy a decir que nunca más, esto fue creo que fines del 2018 y yo renuncié 2 meses después y nunca más lo volví a ver. No tengo ni idea qué pasó con este chico, pero yo en ese momento decía, para mí esto es un error, esta es una opinión personal, me la guardé, se la comenté a mi pareja y le dije, para mí esto es un error, qué error meterse en ese tipo de estrés donde no podés repagar tu propio hogar. Que nos cuentes si está viendo el podcast, a ver qué pasó. No habla castellano tampoco, así Ah, que ok. dudo que esté viendo este podcast. Pero bueno, en fin, estas son historias. Ahora, vamos a hablar de por qué un inversor tiene las dos opciones y por qué decidiría hacer una o la otra. Y no es que haya una que esté bien y que la otra esté mal. Todos somos, yo siempre le digo a todo el mundo, todos somos distintos, tenemos objetivos de vida distintos, tenemos apetitos al riesgo distintos, distintos niveles de confort y cuando yo hablo de apetitos al riesgo, no riesgo, sino que yo tengo una filosofía de inversora súper agresiva y hay gente que no tiene ganas de invertir tan agresivamente como yo, entonces otra estrategia le puede ir mejor que la mía. ¿Está bien? Entonces, en mi caso en particular, cuando algo que nos van a escuchar a Pau y a mí decir todo el tiempo es, a mí no me importa mayormente a qué periodo es esto del interest only, si es a 2 a 5 o a 10, porque lo que yo sé para arrancar es que cada 2 años la práctica o la mejor práctica es estar haciendo una nueva hipoteca, ¿no? Entonces, cada 2 años me acerco
a Pau y le digo, hola Pau, quiero rever mi hipoteca. No me importa si subió, no estamos hablando de liberar equity, no me importa si subió de valor o no la propiedad, no es que quiero aumentar mi deuda, solo quiero optimizar y ver cuál es el mejor producto en el mercado, porque los mercados cambian, los productos de los bancos cambian, vos decime, Pau, ¿cada cuánto cambian? Todos los meses, para no decirte todas las semanas. Exacto, entonces lo que hoy es la mejor hipoteca, estoy segura que la semana que viene o la otra ya hay una mejor. Entonces, bueno, a ver, hablamos de que hay que dar muchísimas explicaciones, no queremos dar explicaciones todos los meses, pero una vez cada 2 años me parece una buena práctica. Entonces, eso significa que si yo estoy en mayo del 2022 y voy a sacar una hipoteca, Pau me va a ayudar a sacar esta hipoteca, puedo volver a mediados del 2024 tranquilamente y sacar una nueva hipoteca a 30 años donde obviamente el banco, puede ser el mismo banco, uno distinto, pero si me prestan el dinero, la condición es que yo repague mi actual hipoteca, no puedo tener dos hipotecas al mismo tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es para que la gente se quede tranquila, que sí, estamos hablando de periodos de interest only a 2, 5, 10 años, pero uno puede hacer montones de hipotecas a lo largo de su vida. Además, Tiffy, no es como cuando hablamos en otros podcasts de que uno se casa, ¿no? Eso es como en el caso de la tasa fija, que ahí sí, lo hemos dicho varias veces, ahí te estás como casando, entre comillas, con el loan, ¿tá? Cuando es tasa interest only, se puede cambiar, como vos decís, cada 2 años, antes o después, se revé y se cambia. Espera, y ahí voy a hacer una aclaración, porque trajiste un tema de tasa fija versus variable que lo hablamos en otro episodio y lo vamos a dejar en la pantalla para los que están viendo en YouTube o en la descripción para las personas que están escuchando esto vía podcast. Em, Cuando estamos hablando de principal and interest o interest only, estas hipotecas pueden ser con tasa fija o variable, y esa no es la temática de hoy, ¿está bien? Eso ya lo tocamos en otro episodio. Lo que estamos hablando, cuando vos recién dijiste de casarte con una hipoteca de tasa fija, de vuelta, no te estás casando a 30 años, solo te estás casando por los años que fijaste la hipoteca, que pueden ser 1, 2, 3 y máximo 5 hablamos. También de vuelta, en ese caso sí, por ese periodo en que uno fija la tasa de interés, hay un compromiso mayor porque romper con esa hipoteca tiene penalidades altas, ¿no? Pero en este caso en particular, asumamos que no fijamos la tasa para mantener esto súper light y que no sea la temática del día. Entonces, lo que estamos haciendo es interest only o principal and interest. Y si yo de acá a 2 años quiero volver a hablar con Pau para ver si hay un mejor producto en el mercado, no es un problema hacerlo, ¿verdad? Buen punto esa aclaración, gracias, Tiffy. No hay problema. Entonces, ok, vamos a hablar de beneficios que vos ves si decidiéramos hacer principal and interest. Bien, como vos dijiste recién, no es que una sea mejor que la otra dependiendo de la situación y el escenario de cada persona, ¿no? Por lo general, principal and interest es usado en los que van a comprar su propio hogar y el beneficio es que vas dando equity. ¿Tá? Una cosa a tomar en cuenta, una gran diferencia, es que claramente los repagos mensuales, las mensualidades, van a ser mayores claramente que en un interest only, ¿tá? Porque estás obviamente pagando la deuda en sí y no solamente los intereses. ¿Tá? Perfecto. O sea, siempre que comparemos en cualquier momento una misma hipoteca, si decidimos repagar desde el día cero principal and interest, nuestros repagos mensuales son más altos que si los primeros años de esa hipoteca decidimos hacer interest only. Claro. O sea, Perfecto. los dos beneficios del principal and interest es que vas creando este equity, ¿tá? Y que a lo largo del préstamo de los 30 años, ¿no? Cada vez vas pagando menos intereses. Ok, hablemos de esas dos cosas. Entonces, voy a definir la palabra equity porque la decimos mucho y si no han mirado otros episodios donde la defino, es una gran incógnita. Equity es la diferencia entre el valor de la propiedad y cuánta deuda uno tiene con el banco. Entonces, si en el ejemplo que arrancamos recién, cuando la propiedad cuesta $500.000 y le pedimos al banco 400.000, en el momento cero, el equity son $100.000, que fue el depósito que pusimos, ¿está bien? El depósito del 20%. Ahora, como bien vos dijiste, Pau, si decidimos ir repagando esos $400.000 desde el día 1, imaginemos que repagamos, no sé, voy a inventar $8.000 en un año, ¿ok? Entonces,
al reducir la deuda en esos $8.000, nuestro equity creció de 100.000 a 108.000. ¿Está bien? Exacto. Perfecto. Entonces, si uno empieza a repagar, si estamos comparando dos hipotecas, las dos a 30 años, ¿está bien? Estamos comparando manzanas con manzanas, las dos a 30 años, donde en una, desde el día 1, estamos reduciendo el monto del principal, versus en otra que esperamos 5 años para en el año 6 recién empezar a reducir el monto del principal, durante esos 30 años es lo más razonable o lo que suele pasar es que en la de interest only terminamos pagando mayor cantidad de intereses a lo largo de los 30 años que en la de principal and interest. Exacto. Por eso, esos son los beneficios de hacer principal and interest, básicamente. Sí, y esa es la gran diferencia entre el uno y el otro, ¿no? Ok. Ahora yo voy a contar mi experiencia personal. Mi plan lo estoy llevando a cabo, el plan todavía no llegué a cumplir con esto es un plan y los planes pueden cambiar, pero voy a explicar por qué a mí me gusta mucho interest only, ¿está bien? Y yo lo elijo. No puedo dar ayuda financiera, pero explico personalmente el por qué haría interest only. Vos y la mayoría de los inversores, es una estrategia muy usada en inversores. Totalmente, totalmente. Entonces, yo estoy armando un portafolio de inversiones. Todavía no he comprado mi hogar. Entonces, no tengo un interés necesariamente de repagar mi deuda. ¿Por qué no tengo un interés? Porque yo tengo una estrategia bastante, como dije antes, bastante agresiva, donde yo lo que más quiero es comprar la mayor cantidad de propiedades cuanto antes. Mi idea no es estar comprando y vendiendo, justamente mi idea es una estrategia que se llama buy and hold, ¿no? Es comprar y mantener esas propiedades alquiladas por muchísimos años, donde en un mundo ideal no vendería ninguna. Puede que pase que en algún momento venda alguna que piensa que no está performando como debería performar y si siento que ese dinero podría estar mejor invertido en otro lado, la vendería. Pero ese es el único escenario donde saldría a vender una propiedad. Entonces, yo ahora, en mis primeros 10 años de TIF inversora, lo que quiero es meter la mayor cantidad de plata en mi cuenta bancaria, de mis propios ahorros, del dinero que genero activamente trabajando, más el dinero que me puede entrar de mis inversiones y seguir comprando la mayor cantidad de propiedades posibles, donde probablemente yo ahora con cada una de mis propiedades el monto que entra a mi cuenta bancaria mes a mes no cambia mi vida. También por ahí de una propiedad al año me quedan $3.000 limpios, de otra me quedan 5.000, de otra me quedan 0 limpios, ¿está bien? Todas mis propiedades se pagan solas, pero no me mueven muchísimo la aguja, porque todas tienen deuda, todas tienen una hipoteca que hay que repagar mes a mes. Pero yo sé que a mí como TIF inversora, yo lo que quiero es, si mantengo, por ejemplo, 3, 4 propiedades por 10 años, sé que con la apreciación, la valorización de esas propiedades, puede que yo pueda vender una y sacar la deuda de 2 o 3. ¿Está bien? Entonces, recién cuando saque la deuda de esas 2 o 3 que me quede, ahí es cuando mi cash flow toma otras dimensiones. Porque hasta ahora, cuando yo hago un cash flow, que son mis ingresos por alquilar menos todos mis egresos, donde mi gasto más grande es la hipoteca, si yo me deshago de la hipoteca, entonces mes a mes me empieza a quedar un monto mucho más grande de dinero. Entonces, yo estoy convencida de que yo puedo hacer mucha más plata sosteniendo propiedades por 10, 15 años que repagando esa hipoteca. Entonces, no es que no voy a pagar nunca la hipoteca, es que la pienso repagar probablemente de acá a 10, 15 años cuando ya haya logrado ciertos hitos en mis inversiones y esté buscando, en vez de seguir construyendo un portafolio, un nivel más de tranquilidad y de cash flows más fuertes. ¿Está bien? ¿Se entiende mi estrategia, Pau? Muy clara y me parece fantástica porque vos no estás, ese extra income que vos recibís, ¿no? De tu salario, como vos decís, en vez de estar pagando el principal de la deuda, solamente interest only dejas que el mercado actúe y hable por sí solo. En 10 años, si vemos los últimos años, ¿cuánto creció en los últimos 10 años el mercado? Como el 140%. Una locura, una locura. Sí, entonces, claramente a vos, como vos decías, no te hace gran diferencia en el día a día o en tu año, pero sí te hace la diferencia al pagar pocos repayments, al hacer interest only,
podés ahorrar más dinero para poner el depósito de la siguiente propiedad y dejar que el mercado actúe y tomar el beneficio de ese crecimiento, de esa apreciación en las propiedades. Exactamente. Y esto funciona conmigo. Vamos a hablar del ejemplo de Dom, que es uno de los cofundadores de Wealthy. Dom, él abiertamente dice, él es pésimo ahorrando. O sea, si escuchamos su historia de vida, qué lástima que no lo podemos entrevistar en castellano, en su historia de vida él cuenta que él se metió en el mercado inmobiliario hace más o menos 12, 13 años atrás y arrancó solo con $10.000, que fue todo lo que pudo ahorrar. Y armó un portafolio gigante gracias a haber entrado en esa primera inversión que se fue apreciando y compró otra y se fue apreciando, y así es como él logró comprar propiedades. Dom es malo ahorrando, esa es su personalidad, es lo opuesto a mí. Yo soy muy buena haciendo sacrificios, no gastando dinero y ahorrando plata. Y yo sé que no todo el mundo que está escuchando este podcast se parece a mí, hay mucha gente que va a ser más similar a Dom, ¿no? Entonces Dom se dio cuenta, él arrancó en un momento haciendo algunas hipotecas como interest only. Lo que se dio cuenta es que con su personalidad, donde él, si él se tiene que forzar a pagar más, y por forzarse a pagar más estamos hablando de ir por un principal and interest loan, lo va a hacer, porque él es bueno, él nunca va a faltar a una deuda. Pero en el momento en que no repaga su principal y hace solo interest, esa plata siempre encuentra una forma de gastársela, porque no es bueno ahorrando. Entonces, en un momento se dio cuenta de esto, dijo, me voy a forzar, lo voy a tomar como un ahorro forzado, y pasó todas sus deudas de interest only a principal and interest para forzarse a él a ser mejor ahorrando. ¿Está bien? Tal cual, es un ahorro forzoso. Es un ahorro forzoso. Ahora, voy a hablar de algo que no hablamos, y Pau, ni vos ni yo podemos dar ayuda financiera desde el lado de optimización de taxes, ese es el rol de un contador, pero también voy a hablar de un beneficio que lo que quiero hacer es incentivar a que aquellos que quieren profundizar en este beneficio hablen con su contador acerca de su caso en particular, que es la optimización del impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa? Hablando muy top line, genérico, esto no es ayuda financiera ni optimización de taxes para cualquiera que esté mirando o escuchando este podcast. Cuando yo soy inversora, es muy distinto como el ATO, que es el Australian Taxation Officer, ve mi propiedad y mis ingresos y mis egresos versus si esa propiedad que compré fuera mi hogar donde yo vivo. Entonces, cuando es una inversión, o sea, yo no vivo en ese lugar, no tengo como dirección esa propiedad, yo tengo que declarar los ingresos por alquiler y también puedo declarar, y esto es un beneficio, todas las expensas que pueden incluir lo que me cobra el property manager por administrar mi propiedad, mis council y water rates, los dos tipos de seguro que puedo llegar a estar pagando, que son building insurance y landlord's insurance. No sé si hablé de water y council rates, mantenimiento, lo que sea, si estoy pagando body corporate, todo eso suele ser deducible del impuesto a las ganancias, ¿ok? Y los intereses también se pueden deducir del impuesto a las ganancias. Mientras que si yo repago, voy reduciendo mi deuda y repago el principal no se puede reducir del impuesto a las ganancias. Entonces, dando ejemplos con números, y espero que no sean demasiados números para que mareen a la gente, yo lo que siempre digo es, bueno, imaginemos que tenemos un sueldo anual bruto de $100.000. Aproximadamente lo que pagaríamos en impuesto a las ganancias en esa situación serían $25.000 al año. O sea, $25.000 son impuestos a las ganancias, 75 terminan entrando a mi cuenta bancaria. Aproximadamente, estamos hablando de números a grosso modo. Entonces, si yo estoy percibiendo, por ejemplo, un ingreso por alquiler anual de $30.000, mi sueldo acaba de subir de 100 a 130.000. Ese es el sueldo imponible. Ahora, puede que de esos 30.000 yo gaste 25.000 pagando todas las expensas y los intereses de la hipoteca. Entonces, ahora mi ingreso, que había ido de 100 a 130, bajó a 105 porque gasté 25 en intereses y expensas. Y si estoy comprando adicionalmente una propiedad nueva, podemos depreciar la construcción los primeros 40 años de vida, podemos depreciar los interiores los primeros 10 años de vida, y eso no es plata que sale de nuestra cuenta bancaria, es una pérdida en papel por ser una propiedad nueva. Entonces puede que de ahí yo sume, no sé, $15.000 más en pérdida en papel. Entonces ahí
este ingreso a las ganancias que había quedado en 105, que era el ingreso imponible, ahora pasó a ser 90.000. Entonces, el ATO dice, ok, si vos pagaste impuesto a las ganancias de $25.000 porque tu ingreso anual bruto era de 100.000, en realidad te tenemos que devolver plata, Tiffy, porque deberías haber pagado impuesto a las ganancias como si tu ingreso fueran $90.000. Y no sé, voy a inventar, me devuelven $2.000 más. ¿Está bien? Entonces, si yo en esa situación no estaba pagando principal, ahora si yo decido que quiero pagar principal y ir reduciendo mi deuda, puede que el principal, el componente de principal sean, voy a inventar, $10.000 más al año. Está bien, estoy inventando un número. Entonces, yo en el ejemplo anterior había quedado $5.000 positivos de plata que entraba en mi cuenta y después el ATO me devolvía $2.000 más. O sea, quedaba 5.000 positivo pre-tax y 7.000 positivo after tax. Ahora voy a estar negativa pre-tax y after tax por el monto de principal que hubiera pagado porque no se deduce de impuesto a las ganancias. Entonces, quedaría los iniciales 5.000 menos 10.000, estoy en 5.000 negativo al año, eso es lo que me cuesta mantener la propiedad reduciendo mi deuda, y after tax me devolvieron 2.000, entonces quedé menos $3.000 negativo al año after tax. ¿Está bien? Sí. Tiffy, esto es muy importante lo que estás diciendo, porque en mis últimas charlas con los últimos clientes he notado que cuando un inversor va a buscar una propiedad, no sabe de todas estas cosas y nadie se lo muestra, como vos ahora estás inventando números, 100.000, 5.000. Es tan importante verlo en el caso de cada uno y realmente obviamente cuando estamos en las charlas con los clientes, lo podés mostrar para el caso específico, ¿no? De cuánto es lo que gana la persona, de cuánto es el monto imponible o no imponible, la depreciación de la propiedad en particular, y empezás a poner todos los numeritos en la calculadora y se ve bien claro cuál es el beneficio de hacer un préstamo interest only como inversor. Ahora a lo mejor el que está escuchando le cuesta un poquito porque no está en esa situación o lo que sea entenderlo, pero saber que nosotros tenemos la oportunidad de poder ayudarlos también y mostrarles específico para cada uno. Es eso. Sí. Mi especialidad son las propiedades. Yo tengo calculadoras que puedo usar donde puedo poner toda esta información y estoy mostrando el cash flow, o sea, ingresos y egresos de la propiedad, pero me permite poner el ingreso anual bruto y estima cuánto devolvería el ATO. No lo estimo, yo lo estima la calculadora que usamos. Y de vuelta, vos, Pau, está llena de calculadoras de hipotecas que obviamente para cada caso específico pones todos los datos de la persona y te da opciones de hipotecas, por supuesto. Sí, sí, tal cual. Ok, perfecto. O sea, entonces yo voy a recapitular. Yo, Tiffy, a mí teniendo mi objetivo de lo que estoy queriendo lograr es la independencia financiera, lo quiero lograr cuanto antes, me estoy empujando súper fuerte, quiero comprar la mayor cantidad de propiedades cuanto antes y no tengo un interés en este momento de mi vida de repagar la deuda, prefiero optimizar mis taxes, meter la mayor cantidad de plata en mi cuenta bancaria y seguir comprando propiedades, no es que me estoy patinando ese dinero. Pero eso me funciona a mí y no tiene por qué ser lo que le funciona a Pau, por ejemplo, ¿no? Todos somos distintos. Entonces, la idea de hoy era tener una conversación de por qué uno haría una u otra opción y la mayoría de la gente con la cual hablamos nunca se le ocurrió la idea de esto no sabía ni que existía esto del principal and interest o interest only y por qué haríamos interest only, pero bueno, esto es medianamente lo que va a suceder. Entonces, hace un rato, por ejemplo, decíamos, y correctamente, si va a mantener una hipoteca por 30 años, vamos a pagar más intereses en el de interest only que en el de principal and interest. Pero yo probablemente no mantenga una hipoteca por 30 años. Entonces, Claro. no necesariamente voy a terminar pagando mayor cantidad de intereses a lo largo de los años que voy a tener una hipoteca. Sí, eso es importantísimo lo que acabas de decir también. Por eso es tan importante cuando uno va a hacer una inversión o sacar un financiamiento, una hipoteca, charlarlo, porque creo que lo más importante, con lo que todos se tienen que ir hoy después de escuchar este podcast, es cuál es el objetivo de cada uno, ¿no? Como vos decías, tu objetivo es tener la mayor cantidad posible de propiedades. El mío puede que no, o el de cualquier otra persona puede ser, no, yo quiero comprar una casita o algo, viste, de saber que va a ser mi jubilación en 30 años. Y está bien, y a lo mejor para esa persona hace más sentido ir reduciendo esa deuda, ¿no? Y pagando el principal and interest.
Para una persona que quiere crear un portafolio de inversiones y donde la estrategia es distinta, interest only es una opción y es una muy buena opción y es totalmente válida, así que hay mucha gente que se asusta, ¿no? ¿Y cuándo pago la propiedad? No es para asustarse si está bien diseñada la estrategia. Totalmente. Y eso es, la mayoría de la gente que está comprando su primera propiedad, no importa si es un hogar o una inversión, la parte que más asusta es la hipoteca. Es la parte que la gente más teme, ¿no? Entonces ahí tenemos a Pau, que es mitad psicóloga, perdón, un cuarto psicóloga, un cuarto counselor y mitad mortgage broker, porque hace un poco de cada uno de los roles, porque obviamente es común tener miedos. La primera es la más difícil y poder entender en lo que uno se está metiendo es importante. Lo que suele pasar es que uno no, más allá de que nos lo expliquen 25 millones de veces, hasta que uno no arranca, toma acción, contrae una primera deuda y tiene una hipoteca, es que realmente ahí uno termina de entender todos los conceptos teóricos que Pau nos explicó. Claro, y ahí te dicen, ¿ya está? ¿Era esto? Sí, no era tan difícil, eso es lo que tratamos de hacer con Wealthy, hacer las inversiones de propiedades fácil. Fácil. Esa es la idea, ¿no? Es que acá tenemos un equipo entero para simplificar todo el proceso, donde la gente puede tomar decisiones informadas, pero también a veces sí hay algo que es mucha información y el análisis parálisis. Y le pasa a muchas personas y bueno, nosotros queremos intentar simplificarlo. Ojalá que este podcast sea una buena cantidad de información y valiosa, pero que no maree a la gente más de lo que clarifica, ¿no? Bien, perfecto. Y cualquier duda, como siempre, pueden dejar las preguntas ahí abajo en el canal y tratamos de responderlo. Y justamente este podcast surgió por la cantidad de preguntas que tuvimos la última semana. Muchas personas tratando de entender cuál es la real diferencia. Ni que hablar de que si vienen y te ponen el escenario a vos, Tiffy, le pones la calculadora a todos los numeritos y ahí ven el beneficio numérico. Totalmente. Así que bueno, Pau, muchísimas gracias y hasta la próxima. A vos.